Hola, soy Marcelo Duque de la firma Come Pensiono y en este video te voy a hablar sobre la realidad que observamos nosotros desde Come Pensiono que viven los profesores hora cátedra con respecto a la construcción de su pensión. En la primera parte hablaremos sobre las realidades que observamos en esa importante actividad y en la segunda sobre las recomendaciones y elementos a tener en cuenta con respecto a la construcción de la pensión, repito, para los profesores hora cátedra. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Vamos muy bien en el número de suscriptores y sobre todo ya hemos superado los 4 millones de reproducciones en nuestros videos, los cuales nos alegra muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este tipo de contenido de valor para los colombianos, tanto en Colombia como en otras partes del mundo, donde la intención única de Come Pensiono es contribuir con la calidad de vida en la adulta. Entonces te invito a que te suscribas, a que le des like, a que lo compartas y a que te quedes en este video que, repito, hablaré sobre los desafíos de los profesores hora cátedra con respecto a la construcción de la pensión. Lo primero que debemos tener presente es que hay profesores hora cátedra que tienen esa actividad como fuente principal de ingreso. Y ahí hay una serie de elementos que es importante considerar desde la esfera pensional. Lo primero es que están con un contrato solamente durante el periodo de tiempo que dura la actividad académica pura o específica, es decir, salen a vacaciones los estudiantes en junio y a final de año y ese periodo de tiempo el profesor de la cátedra no está contratado, por tanto no hace aportes a pensión, sea que esté afiliado a un fondo privado o no suma semanas en Colpensión. Entonces ahí hay un elemento que es desafiante en términos de la construcción de capital o semanas, es decir, de la mejora en la pensión para el profesor hora cátedra, asumiendo que se dedica únicamente a esa actividad. Y nosotros vemos en Cali, en Bogotá, en Medellín, profesores que se dedican exclusivamente a dictar clase hora cátedra, incluso en varias universidades. Pero el hecho real es que en junio y en diciembre, es decir, de los 12 meses del año, están activos en promedio 10 o incluso a veces 9 porque las vacaciones se prolongan y se acaban los semestres. Entonces, en concreto, pues ahí hay un desafío o un problema para ese tipo de trabajador que honestamente está educando a otras personas, pero que ve de 12 meses una disminución en el número de meses que suma a la pensión. Entonces, ese es un elemento muy importante para aquellas personas que dedican solamente su actividad laboral a la hora cátedra. Hay otro tipo de trabajadores que son quienes tienen un contrato con una compañía o una empresa y les gusta la docencia y dictan clase hora cátedra en universidades como un ingreso adicional o simplemente como una actividad aparte. Ahí no habría ningún problema en términos de la sumatoria de semanas si están en Colpensiones o del aporte al capital al fondo obligatorio que hayan decidido. ¿Por qué? Pues porque simplemente cuando acaba el semestre ellos siguen cotizando. El único punto a tener en cuenta en ese caso es el promedio de la base de cotización, ¿sí? Porque si no están en el tope de cotización, ahí habría una ventaja para aquel trabajador que, repito, tiene un contrato con una compañía adicional, cotiza como hora cátedra porque la sumatoria de las dos, digamos que se gana 5 millones en la empresa y 2 millones es la base de cotización adicional como hora cátedra, pues tendría un promedio de 7, salvo cuando salen a vacaciones los estudiantes, como lo he escrito. A continuación vamos a profundizar un poquitico sobre, y quiero hacer ese énfasis en los profesores que se dedican exclusivamente a esa actividad, que es donde yo siento y observo desde la experiencia de cómo me pensiono, que ahí realmente hay que tratar de cuidar a ese trabajador o ese trabajador hora cátedra desarrollar, digamos, con claridad su estrategia pensional. En ese orden de ideas, el profesor hora cátedra tiene derecho a varios elementos que están desde la ley 30 del año 1992 y además con un fallo de la Corte Suprema del año 2021. ¿A qué tienen derecho? Al pago de las prestaciones durante ese periodo de tiempo. Hoy la realidad es que las universidades contratan a ese profesor y de sus honorarios le descuentan los aportes a pensión. ¿Cuánto debe ser en promedio mínimo? Es de lo que se va a pagar al profesor por el número de horas que dicta multiplicado por el valor por hora. Supongamos que eso da al mes 2 millones de pesos para hacer una cuenta sencilla. De ese monto debe cotizar mínimo el 40% como base de cotización. Como el 40% de los 2 millones es 800,000 pesos y es inferior a un salario mínimo, pues el deber ser es que ese profesor cotice mínimo por un salario mínimo.
en ese orden de ideas, ¿cuál es el punto a tener en cuenta? Es que el marco normativo, ese trabajador que está contratado por un periodo de tiempo o con un modelo de prestación de servicios, necesariamente tiene que estar en la seguridad social. Hoy las universidades, en los casos que nosotros conocemos, prefieren hacer el pago por el profesor, hora cátedra, y descontarle a él el total del costo de la cotización en pensión y salud. Recordemos que los riesgos laborales los asume la empresa. O sea que el costo grande está en pensión y salud. Ahí hay un desafío adicional para el profesor hora cátedra. Es que él asume el 100% del costo, lo cual hace mucho más, digamos, complejo la continuidad de la cotización y su flujo de caja, a diferencia de un trabajador con un contrato dependiente donde la empresa paga el 75% y el empleado paga el 25%. O sea que ahí hay una diferencia muy importante a tener en cuenta de cara a la realidad que vive ese futuro pensionado en términos de la pensión, es decir, la construcción para el profesor hora cátedra del número de semanas o de capital. Así las cosas, los consejos que a continuación voy a mencionar son los elementos que hemos observado y que quisiera que si tú eres profesor hora cátedra o alguien de tu familia lo tenga en cuenta para afinar, insisto, o estructurar mejor su estrategia pensional. Las recomendaciones son las siguientes. Lo primero, a partir del pronunciamiento de la Corte Suprema, se considera el profesor hora cátedra un docente que no tiene una carga académica muy alta. Entonces la Corte Suprema avala que se le pague solamente el tiempo que efectivamente trabaja. Ante esa realidad, debemos tener en cuenta entonces qué se va a hacer en esos otros meses donde no está activo. Y el consejo es intentar seguir cotizando como independiente. Yo sé que es fácil decirlo y no necesariamente fácil hacerlo, pero ese es el primer punto a tener en cuenta. Es decir, no parar la cotización en la medida de lo posible los meses donde no hay actividad académica como profesor de la cátedra. Estoy hablando, repito, de las personas que se dedican únicamente a esa actividad. Lo segundo a tener en cuenta, las horas que se pagan pueden estar por arriba, en principio, de los 66,000 pesos por hora. Depende la institución donde está trabajando o la universidad donde está trabajando el profesor. ¿Qué es clave allí? Es obviamente a más horas, más base de cotización y mejor pensión. Y tercero, si es un profesor que está en varias universidades, es fundamental hacer el análisis de la situación pensional para sumar las diferentes bases de cotización, porque eso será lo que hace el promedio. Cuarto, si eres una profesora o profesor que está en los 10 años previos al momento de pensión, es muy, muy importante que cuides el promedio si estás en el fondo público, es decir, en Colpensiones. Y si dictas clase, por ejemplo, en 3 universidades que conozco casos, la sumatoria de las bases de cotización de cada universidad será lo que te ayuda a construir un mejor promedio. Y ahí justamente es donde vale la pena analizar el esfuerzo de cotizar en los periodos de tiempo donde no estás dictando clase. Obviamente, si el flujo de caja lo permite. También debes tener en cuenta, como un punto adicional, que no es el valor total del contrato por el cual estás cotizando. Yo di previamente un ejemplo si es un contrato de 2 millones, pero si es un contrato donde estás muy activo y te pagan muy bien porque tienes una formación académica avanzada, por ejemplo un doctorado, pues el contrato puede ser de 6, 7 millones al mes, si hay, repito, un buen nivel de horas y las horas se pagan mejor por la formación académica. Entonces, si el contrato vale 8, tu cotización será el 40%, que usualmente 8 por 4 da 3.200.000 pesos de base de cotización, y sobre eso es que hay que pagar la cotización y sobre ese monto es que estás construyendo la pensión. Dicho lo anterior, los consejos que te recomiendo tener en cuenta son estos elementos: de en cuántas universidades estás, la base de cotización, intentar no suspender la cotización y sobre todo afinar la estrategia si eres una profesora que supera los 47 años o un profesor que supera los 52, porque ahí estás en un momento clave de tu vida y cuando termines la docencia, el ingreso derivado de la pensión será tu única o tu principal fuente de ingreso. Por todo lo anterior te recomiendo que nos contactes
al correo y al celular que ves en la parte baja de la pantalla, que te podamos asesorar. Recuerda que con Cómo me pensiono queremos como profesor o profesora hora cátedra que llegues hasta viejito, viejita y contento. Espero que esto te sea útil. Recuerda suscribirte al canal y compartirlo con otros profesores hora cátedra o otras personas de tu familia que desarrollen esa importante actividad. Te envío un especial abrazo y saludo. Te habló Marcelo Duque de la firma Cómo me pensiono.